Bueno, ¿qué tenemos por aquí? Información calentita. Parece que las Quest 3 están al llegar y no solo eso, es que hay gente que ya la ha podido probar. Y os traigo la información bien fresquita. Así que eso, vamos a hablar hoy, qué esperar del visor, cuáles son sus características, cuándo llega y a qué precio. Todas estas informaciones vienen de hace un par de días y es que por lo visto el medio Bloomberg ha podido acceder a la primera prueba de Quest 3 y ha confirmado ciertos aspectos que además confirman las filtraciones que ya hubo tiempo atrás. Para empezar, lo primero que se comenta es que es mucho más ligero y pequeño que Quest 2. Esto es algo que podríamos prever, dado que el uso de las nuevas lentes Pancake reduce mucho sobre todo el tamaño del visor y esto es algo que se va a volver estándar en todos los visores que vayan saliendo. El primer visor de consumo que ya lo usó fue Pico 4 y las mejoras se vieron a simple vista. Aunque estas lentes no están libres de ciertos fallitos, Quest Pro nos enseñó que es posible corregirlos o al menos disimularlos para que la lente nos otorgue una claridad nunca antes vista. Respecto a la correa que incluirá el visor, seguirá apostando por un agarre de tela, aunque dicen que será más robusto que el de Quest 2. La parte buena de esto yo creo que será que lo podremos cambiar y poner uno a nuestro gusto en cuanto empiecen a sacar diferentes accesorios. Respecto al tracking del visor y las cámaras, como podéis ver en las fotos, incluye como 3 sensores en la parte delantera. Por lo visto, las de la izquierda y la derecha son cámaras para el pass-through a color, lo que vemos a través del visor. Y la parte central sería un sensor de profundidad que se usaría para identificar todo lo que nos rodea y eso incluye la detección automática de paredes o incluso nuestras manos para mejorar el tracking. Las cámaras de seguimiento esta vez las tendremos en los laterales inferiores del visor, por lo tanto esta vez solo tendremos 2 cámaras dedicadas al propio tracking. Hemos pasado de Rift S, que teníamos 6 cámaras, a Quest 1 y 2 que usaban 4 y ahora pasamos a solo 2. Aún y con ese cambio se habla de una mejora de tracking. Además, en los mandos desaparecen los aros que ya tenemos en Quest y pasaríamos a tener unos mandos estilo Quest Pro, pero estos no tendrían seguimiento activo, por lo tanto no tendrían cámaras. Se guiarían por sensores IR, o sea, como los propios de Quest 2, pero sin aros. Los sensores irían alrededor de la base del mando y luego el sensor de profundidad sería el encargado de contrarrestar la falta de esas otras 2 cámaras, ya que sería capaz de ubicar los mandos aún habiendo oclusión entre ellos, o al menos esta es la información que nos está llegando. Respecto a las lentes, vendrían con un ajuste físico de IPD, lo que hará que más gente pueda sentirse a gusto visualmente dependiendo de la distancia entre pupilas que tenga cada uno, y como contrapunto no tendríamos seguimiento ocular, lo que se llama el eye tracking, que ya hemos podido ver su funcionamiento en juegos en PSVR 2 y en Quest Pro. Era algo que creo que podía haber sido bastante útil para optimizar más el rendimiento, pero nos tendremos que conformar con esto. Y además tampoco tendríamos seguimiento facial, lo que hacía que el visor pudiera leernos las expresiones de la cara, lo cual personalmente a mí no me parece una gran pérdida, ya que no me parece importante para el uso jugable. Simplemente sería importante para la gente que lo use de manera social, ya sea en VRChat y este tipo de aplicaciones. También han comentado respecto a las lentes y es que se ven totalmente claras, algo también esperable, aunque han dicho que se notan similares a las de Quest 2. Y es raro porque se rumorea que la resolución es ampliamente más grande que la de Quest 2. Además, hay un punto en el que por lo visto quieren llamar la atención con Quest 3 y es con la realidad mixta. A mí personalmente es algo que tampoco me atrae especialmente, pero parece que han querido mejorar todo esto de relacionarte con el mundo real y virtual a la vez. Por lo visto, el XR2 que va a llevar de segunda generación ha mejorado muchísimo el rendimiento y en este aspecto quieren aprovecharlo al máximo. Además de que por lo visto la precisión visual y colores que ofrecen las cámaras a través del visor han mejorado muchísimo y podremos ver el mundo real con una representación bastante más fiel, tanto que hasta podremos leer el móvil con el propio visor puesto. Al menos, como digo, eso es lo que nos cuentan. Habrá que ir viendo cómo queda todo esto. No se ha mencionado directamente cuál es el tipo de lente que usa, aunque como dijimos más atrás, se presupone que es una lente Pancake. Respecto al precio, tampoco es algo que se sepa confirmado al 100%, pero como ya dijo Zuckerberg en su momento, y lo que se ha seguido rumoreando, serán más caras que las actuales Quest 2, aunque su intención es que sigan siendo asequibles para la mayoría del público, por lo que se da por hecho que el precio rondará en torno a los $500, aunque espero que la conversión en euros no sobrepase los 600 euros y se quede en unos 550, aunque no sé qué pensar, ya que
Meta quiere vender sus 3 visores a la vez y no abandonar a Quest 2, por lo que va a vender 3 visores de manera simultánea. Tendríamos disponibles 3 gamas diferentes, dependiendo del uso y necesidades de cada usuario. Quest 2 sería como la gama de entrada. Quest 3 ya sería para gente que quiere algo más avanzado tecnológicamente, y para los más entusiastas pues tendríamos Quest Pro. El día 1 de junio a las 7 de la tarde, hora española, es la Gaming Showcase de Meta, en la que se deberían anunciar nuevos juegos para el visor. Y quién sabe si nos espera alguna sorpresa respecto a este visor que aún no se ha anunciado oficialmente. Si todo sigue su curso, lo normal sería que este nuevo visor saliera para octubre o septiembre de este mismo año 2023. Y para los aún más entusiastas, tendrían que esperar al 5 de junio para ver qué presenta Apple con ese visor de realidad mixta que dicen que rondaría los $3.000. Así que nada más que añadir, hasta aquí toda la información que tenemos actualmente de las Quest 3. Si os gusta el contenido ya sabéis, dadle like, suscripción, dejad un comentario para ver qué opináis. ¿Os vais a comprar estas Quest 3? ¿Vais a esperar a ver qué pasa? ¿Os quedáis con vuestras Quest 2? Nos vemos en siguientes vídeos o en la showcase de Meta, que la veremos en directo en la plataforma morada, ya que además tengo bastante ilusión de que presenten juegos potentes que llamen la atención, no como pasó con Sony, que nos dejó un poquito chafados. Nos vemos pronto, hasta luego.